Muy buenas tardes, soy la doctora Mara Gómez y me permito dar inicio a este cuarto y último panel del día de hoy titulado La justicia electoral y los nuevos desafíos para la participación política de la juventud. Me permito presentarles al panel integrado de la siguiente manera. Primero por José Luis Ignacio Corseniac Pastorino, ministro de la Corte Electoral de Uruguay. Un aplauso, por favor. Contamos también con la presencia de Román Jacques Liranzo, magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Y para presidir este panel, María de Lourdes González Prieto, directora del programa en Paraguay de IDEA Internacional. Le cedo la palabra a la presidenta del panel, María de Lourdes González Prieto. Adelante, por favor. Buenas tardes. Estamos ya en la recta final de esta jornada. Entiendo que ya probablemente estemos un poco cansados y cansadas. Quisiera apelar a nuestras juventudes acumuladas para poder seguir trabajando con entusiasmo en estos temas que nos ocupan. Y este micrófono tiende a apagarse. Me está dando un golpe de estado el micrófono. Bueno, tengo mucho gusto y es un honor y un privilegio presidir este panel. Como ya lo hemos anotado en sesiones previas, la participación de las juventudes de nuestra región es esencial para la salud de nuestras democracias y en general es un gran reto lograr mantener, promover, acrecentar el interés de nuestros ciudadanos y ciudadanas más jóvenes para fortalecer nuestros procesos democráticos. Hay un fuerte desencanto, hay una reticencia de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos más jóvenes a seguir participando, se muestran muy escépticos, tienen dudas, en algunos casos desafortunadamente muy bien fundamentadas, y en muchas ocasiones han expresado que no ven el beneficio de estos ejercicios o de estos sistemas democráticos que tenemos. Ese es el gran reto para la democracia de hoy y por lo tanto también para la democracia de mañana en nuestra región. Por lo tanto, todas aquellas ideas que puedan surgir, todas aquellas buenas prácticas que podamos compartir para asegurar que estas ciudadanas y estos ciudadanos más jóvenes se sientan interpelados y se sientan entusiasmados por la democracia, serán útiles. Así que, además de escuchar a los panelistas que tenemos acá, no duden en aportar también desde las experiencias particulares de sus países, ideas innovadoras, buenas prácticas, lecciones aprendidas, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho menos bien y podríamos mejorar para seguir avanzando en este camino. Hace un rato en mi participación hablaba yo de porcentajes, solo un breve recordatorio. El 51% de la población mundial son personas menores de 30 años, pero las personas jóvenes constituyen solamente el 2% de los parlamentos en el mundo. Esto es un síntoma de algo y creo que es una invitación a la reflexión, tomando en cuenta que en el 73% de los países la ley limita la participación de estas jóvenes y jóvenes hombres y mujeres como candidatos o candidatas en función de su edad. Aun cuando ya pueden votar, no pueden ser votados o votadas. Y este es un dilema que debemos seguir reflexionando sobre la mejor manera de enfrentarlo, tomando en cuenta siempre, por supuesto, el contexto histórico, el contexto político, el contexto social y cultural de cada uno de nuestros países. Bueno, y después de esta breve introducción, no quiero tomar más de su tiempo, sino dar paso a las presentaciones de los dos panelistas que nos acompañan, con quienes hemos acordado dar un tiempo de 7 minutos con un poco de tolerancia, si fuera necesario. Como verán, soy una presidenta muy flexible en mis funciones, pero llegado el momento no dudaré en poner un límite.
amable. Entonces, sin más tardanza, cedo el uso de la palabra al magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, Román Jaques. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco particularmente a los organizadores de este cónclave la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema poco tratado y de gran importancia democrática. Los retos y desafíos que presenta la juventud hoy en día son múltiples en todos los órdenes y en el caso de la política los obstáculos son mayores y quizás más visibles. No se trata únicamente de barreras legales, se trata de cuestiones más profundas vinculadas con una cultura política de décadas que han imposibilitado un desarrollo y participación. En el caso particular de la República Dominicana, la realidad de la juventud, de su participación en la política, presenta múltiples características y si bien en los últimos años se nota una participación tímidamente activa, lo cierto es que la magnitud de los obstáculos es tan significativa que han hecho el proceso demasiado lento. Esa violencia política de que hacemos referencia se extiende a lo que llama una violencia hacia la mocedad política. En el año 2000 la República Dominicana aprobó una Ley General de Juventud. En el año 2010 se incorporó por primera vez en la Constitución de la República una cláusula exclusiva dedicada a la juventud. Muchos jóvenes se sienten frustrados porque los políticos tradicionales no han llenado sus expectativas. Un estudio reciente en la República Dominicana destaca estas 4 razones: la falta de institucionalidad, debilidades en el ejercicio de la democracia interna, promesas incumplidas y falta de educación política. Hoy en día puede decirse que el promedio de edad de los dirigentes que ocupan puestos ejecutivos de dirección en los partidos políticos dominicanos oscila entre los 50 y 65 años y en algunos casos con dirigentes octogenarios, los cuales debido a su función son los que trazan las pautas de las políticas que deben de seguir los partidos políticos a los que pertenecen. Esta situación no se debe al poco interés de la juventud en participar en política, sino más bien al diseño de la legislación dominicana y en especial a los estatutos de los partidos, los cuales facilitan la permanencia indefinida de dirigentes de avanzada edad en puestos de dirección partidaria. Bajo la excusa de esta juventud eterna, que la juventud es una actitud y que no importa que yo tenga 60, 70, 80 años, yo me siento joven, y el que aspire, que espere. Los órganos de administración de justicia contenciosa electoral juegan un rol determinante para poder allanar cada día más el camino a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños y sobre todo que puedan impregnar su sello en las políticas públicas del país. Hoy en día la República Dominicana se propone un 25% de participación. Sin embargo, y hago una anécdota, recientemente en un partido de béisbol en mi país, junto a mi familia, invité a un compañero, un ciudadano, y me decía que los números no le van a dar al sistema de cuotas. Al margen de su desconocimiento, lo calculó numéricamente, un 33% para las mujeres, un 10% para cargos directos del partido, un 15% para alianzas y un 25% que escuché de juventud, hay un 83%, el resto sería para la democracia interna. Una reflexión dentro de la discriminación positiva que el ciudadano a veces no entiende. Es necesario que los partidos políticos inviertan más recursos en capacitación política, que permitan a los jóvenes acceder a puestos de dirección interna, que puedan competir en condiciones de igualdad, incentivar la participación, ejecutar proyectos de los partidos. Los órganos de justicia electoral necesitan ejercer una mayor difusión de lo que son los derechos de los jóvenes, contribuir a reforzar la cultura democrática, incentivar a que los jóvenes puedan creer cada día más en las instituciones políticas, desempeñar una labor jurisdiccional que los legitime cada día más, a través de la cual los jóvenes puedan saber que sus derechos están garantizados.
en materia contenciosa electoral, en el caso dominicano, el control difuso de constitucionalidad es una herramienta valiosa para poder corregir distorsiones legales y estatutarias que afectan a los jóvenes. De igual forma, los principios que rigen la materia electoral. En la República Dominicana, el 42% de los electores en el padrón electoral son jóvenes de 18 a 35 años. De ellos, el 29% de los votantes son los que ejercen el derecho al voto. En el Congreso Nacional, los legisladores de 52 a 62 años tienen el 65% de las posiciones. Solamente un 8% de 30 a 40 años y el resto de 40 a 50. Finalmente, nosotros nos adherimos a la propuesta que la doctora de Lourdes González hizo al principio de su panel magistral, de que nosotros, como conferencia, y expertos, preocupados, órganos contenciosos, nos aboquemos a una reflexión seria sobre este tema de la juventud y el de la mujer, que será tratado oportunamente mañana. Muchas gracias. 1 minuto y 24 segundos de crédito para el siguiente panelista. Sí, oigo. ¿O me lo adjudico yo? No. Democráticamente se lo podía adjudicar. Bueno, vamos a darle entonces la palabra al segundo panelista. Vamos a darle la palabra al segundo panelista, que es el ministro de la Corte Electoral del Uruguay, José Korsenjak. Un poco difícil. Bueno, así se dice en español. No sé cómo es en original bien, no. Ni yo lo sé. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo voy a hacer, en primer lugar, quiero nuevamente agradecer la hospitalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y manifestar que es una muestra más de toda la solidaridad que he recibido yo de México, que si me pongo a explicarla, termino mañana o pasado. De manera que un agradecimiento muy grande, agradecer a todos quienes me precedieron en el uso de la palabra. Quiero decirles que para mí está resultando tremendamente provechoso, enormemente didáctico, estoy aprendiendo muchísimo y quería manifestar también ese otro agradecimiento. Voy a ser breve por 3 razones, en realidad por 4. Una, porque la presidenta ya me está mirando como que no me vaya, y yo soy disciplinado y por manejar el tiempo con escrúpulo. En segundo lugar, porque el tema me fue adjudicado, yo venía preparado para hablar de otra cosa, pero me gusta mucho este tema, por lo cual acepté con gusto hablar de este tema. Y en tercer lugar, porque ya es el último panel y advierto que todos podemos estar un poco cansados. Y agrego una razón más. Quienes me precedieron en el uso de la palabra dijeron muchas de las cosas que yo tenía pensado explicar. Entonces, y la dijeron mucho mejor que lo que yo puedo hacer. Yo no creo, como creía Jorge Luis Borges, o lo decía en broma, yo siempre quise creer, porque lo admiro tanto como literato, que no creo que la democracia sea un abuso de las estadísticas. Él lo dijo varias veces eso. Pero me parece que era una butad, una forma de provocar a quien lo estaba entrevistando, y él se fastidiaba y decía cosas como esa. Y el tema de los jóvenes parece ser un tema crucial para el presente y para el futuro de las democracias. Porque en la medida que los jóvenes se vayan desentendiendo de los procesos democráticos, vamos a tener un problema multiplicado, donde no se sienta desde los primeros años la necesidad de la democracia como sistema de vida, se nos van a generar problemas seguramente, sobre todo en una región que fue muy castigada por rupturas democráticas. Yo recuerdo, y no me estoy atribuyendo ningún mérito, que una parte decisiva de la lucha contra la dictadura en mi país, que transcurrió probablemente la dictadura más terrible que tuvo la historia de mi país, entre el 73 y el 85, una parte importante de la salida de esa dictadura la aportaron los jóvenes.
Y la dictadura cayó, entre múltiples factores, también por la resistencia de los jóvenes, las organizaciones estudiantiles, los jóvenes individualmente. De manera que ver ahora un panorama de desinterés de los que ahora son jóvenes es una cosa que duele y hace llamar la atención. Yo reflexionaba sobre las últimas elecciones de la Unión Europea. Votaron promedialmente menos del 30% de los padrones electorales de los países. Menos del 30% de los ciudadanos acudieron a las urnas a votar si uno suma en las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso los ciudadanos no se sienten concernidos por la problemática que se está dirimiendo en esas elecciones? Particularmente los jóvenes no acuden a votar. En Uruguay tenemos una alta participación electoral que ronda siempre entre el 90, el 92, el 93% de las elecciones, pero también es cierto que hay una sanción para quien no vota y no puede justificar la razón por la cual no haya votado. Una sanción económica, una multa y el impedimento de realizar una serie de trámites que tienen que ver con el Estado. Esa es una forma de obligar a votar a la gente. No de obligarla a votar por alguien, porque puede votar en blanco, pero sí de obligar de cumplir. Naturalmente que hay quienes sostienen que eso es una restricción a los derechos de cualquier ciudadano, que si no quiere votar debería poder no votar y no recibir una sanción por ello. Pero eso es otra discusión que no... De manera que un factor que parece ser fundamental y que ya fue dicho es que los jóvenes se sientan concernidos en las decisiones que aparejan la democracia. Uruguay tiene una particular composición etaria. Entre 0 y... Esto es los resultados del último censo del año 2015. Puede haber variado, pero muy poco. Entre 0 y 14 años son un 21% de la población. Entre 15 y 24 años un 16%. Entre 25 y 54 años un 38,9% de la población. Entre 55 y 64 un 10,1% de la población y más de 65 años un 13,9%. Somos un país envejecido, somos un país con poco recambio generacional y somos un país que por particularidades políticas propias, a los 50, 55 años se es una joven promesa en la materia política. Si ustedes empiezan a ver, los últimos presidentes del Uruguay son gente que se acerca a los 80 años, que son electos a los 75. Yo soy de los que creo que ser joven de por sí no agrega virtudes. Es un estado de gracia, es una felicidad ser joven. Pero eso no hace a nadie mejor, así está, desempeñarse mejor o peor políticamente por el solo hecho de serlo. Pero sí tenemos que reflexionar, y algo ya se dijo, si es lícito no en términos de conformidad con la ley, si es lícito, si es verosímil plantearse, si no debe haber una acción afirmativa para establecer un porcentaje de legisladores que tengan determinada edad, para favorecer a los jóvenes. Así podríamos seguir, yo sé cuál es la objeción, y es una objeción válida también. Podemos seguir atendiendo a grupos especiales de la población y todos terminaríamos siendo una composición parlamentaria que distorsionaría a lo mejor alguna voluntad en términos de tendencias determinadas por otras convicciones. En el Uruguay, otra paradoja, para ser diputado, y eso ocurre en la mayoría de los países, hay que tener 25 años. No se puede ser diputado por disposición constitucional, y esta disposición viene de las primeras constituciones del Uruguay. Menos de 25 años no se puede ser diputado o representante nacional. Para ser senador hay que tener 30 años cumplidos. De lo contrario, uno no está en condiciones de elegibilidad. Para ser presidente de la República, 35. Sin embargo, el voto
está habilitado a los 18 años, como en la mayoría de los países, y hay una discusión sobre si no hay que bajar la edad de votación a los 16. Todas estas discusiones para cambiar disposiciones de carácter general siempre tienen un trasfondo, y la desconfianza de unos partidos sobre otros porque hacen cálculos electorales. ¿A quién votarán los que tienen entre 16 y 18 años? Si votan a determinada fuerza política, esa fuerza política defiende naturalmente, y los otros partidos políticos en función de esas especulaciones se oponen. Muy bien, yo quería agregar otra cosa. Hice referencia a una ley que en este momento estaba en proceso, un proyecto de ley que estaba en proceso parlamentario, que tenía que ver con el financiamiento de los partidos políticos y con la publicidad electoral, y venía en el mismo paquete legislativo. La bancada femenina, que es una bancada compuesta por todos los partidos políticos, además de la aprobación de la ley de cuotas, en Uruguay 2 de cada 3 candidatos en listas tiene que pertenecer a géneros distintos. Eso fue burlado por los partidos políticos a través de las suplencias, y ahora el proyecto de ley quiere ponerlo, respetando también las listas de suplentes, de tal manera de que el porcentaje femenino por lo menos sea de 1/3, en los órganos colegiados parlamentarios. Finalizaron. Bueno, ya no pido nada, ya me quedo. Redondeo. Si en esta ley también se plantean estímulos en la contribución pública a quienes ponen candidatas mujeres encabezando las listas. A lo mejor eso sería una forma de pensar que a través de estos mecanismos pudiera estimularse la candidatura de jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años para la Cámara de Diputados. Lo demás llevaría a una reforma constitucional que en Uruguay, de los 5 procedimientos de reforma, todos terminan en un plebiscito. Por lo tanto, son procedimientos engorrosos y que llevan mucho tiempo. Muchas gracias y perdón por el exceso. Agradecemos mucho estas 2 intervenciones del magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana y del ministro de la Corte Electoral de Uruguay, señores Jaques y Korseniak. Y sobre todo porque nos han ayudado a poner en perspectiva temas muy importantes para enfrentar estos retos. Por un lado, el papel activo y proactivo que puede jugar la justicia electoral para promover una mayor participación, pero también para promover una mejor calidad de la participación en democracia de todos los sectores, incluidos los grupos subrepresentados, entre ellos los jóvenes. El tema crucial que esto representa para el presente y para el futuro de nuestras democracias, porque si no resolvemos el problema ahora, se nos va a alargar y se va a multiplicar hacia el futuro. Y algunas alternativas posibles para reflexión, algunas medidas de acción afirmativa, por ejemplo, sopesando sus efectos positivos o sus posibles consecuencias menos positivas, pero cada país tendrá que valorar conforme al contexto y conforme a la evolución de su propio sistema democrático. Me quedo aquí con una síntesis de algunos de los puntos más relevantes e invito ahora a la sala a hacer alguna aportación, comentario, contribución. Tengo acá dos personas que han levantado la mano. De este lado, ¿alguien desearía participar? Empezamos. Bueno, en primer lugar, el delegado de España, por favor. En segundo lugar, la representante de Bolivia. Muchas gracias y enhorabuena por las brillantes exposiciones. Yo creo que hay un problema a la hora de afrontar la integración de los jóvenes en política que tiene que ver con esa costumbre humana, por decirlo de alguna manera, de ver las cosas desde nuestro prisma. Pero yo creo que el problema de la juventud, en general, en los países en los que vivimos, no es un problema político. El problema político es no es más que el resultado final, por decirlo de alguna manera, de un problema mucho más serio, un problema de integración laboral, un problema de integración social. Y eso es lo que vemos
cuando les preguntamos a los jóvenes qué problema tienen, ¿no? Yo hace 1 año y medio dirigí un estudio con 3.000 entrevistas a jóvenes españoles sobre la vinculación política y lo que veíamos desde el principio era eso, que el problema real no es un problema político, el problema político llega al final. Y a veces cuando nos centramos en intentar resolver el problema como un problema solamente político, tratando de establecer cuotas o bajando la edad de participación o la edad para poder ser representante, creo que nos equivocamos. Y ante esto tenemos 2 respuestas de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Los partidos más tradicionales que siguen pensando esto de que la juventud es una enfermedad que se cura con la edad y que, por tanto, una vez que los jóvenes crezcan, volverán a entender el sentido común y volverán al redil de las ideas básicas, que es la que los partidos tradicionales han defendido siempre. Y aquella respuesta de los partidos jóvenes, por llamarlo de alguna manera, de los partidos nuevos, que entienden que lo único que a los jóvenes les atrae es la novedad. Una novedad formal que se basa en no llevar corbata, una novedad pues de canales que se basa en utilizar las redes sociales, o una novedad simplemente que se basa en que sus líderes son líderes que se corresponden con la edad. Y como pues tienen líderes de 35, 32 años, en España tenemos un par, pues parece que están dando respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Pero aunque es cierto que su nicho electoral acaba pues siendo fundamentalmente joven, no siempre, o una parte, me parece que no es una respuesta suficiente, ¿no? Y por eso, al afrontar el problema desde una perspectiva más global, yo creo que entendemos que el problema de los jóvenes quizás es que tienen unas experiencias vitales diferentes, unas experiencias vitales en las que han vivido toda su vida en democracia. Salvo contadas excepciones en determinados países, los jóvenes dan la democracia como algo que dan por hecho y sobre todo no han vivido en una situación diferente. Por eso cuando nos asustamos por las encuestas en las que dicen que los jóvenes empiezan a valorar menos la democracia, no tenemos en cuenta ese elemento corrector que es que no saben, no han visto otra cosa y por tanto tienen que ser por naturaleza más críticos porque lo que ven lo juzgan de una forma más exigente. Aquellos que han vivido en una situación distinta tienen ese elemento de comparación que les hace valorar mucho más frente a lo que no tuvieron, ¿no? Entonces, esas experiencias vitales diferentes, esas inquietudes distintas, un carácter tremendamente pragmático en el que a veces nos empeñamos en decir que los jóvenes quieren participar. Yo creo que es mentira, los jóvenes no quieren participar, los jóvenes quieren conseguir objetivos y van buscando objetivos y cuando ven que no son capaces de sacarlos adelante porque encuentran círculos de exclusión es cuando se desaniman, por decirlo de alguna manera. Pero muchas veces nos contentamos con ponerles grandes muros para que hagan pintadas, ¿no? Y dices, bueno, así ya te desahogas. No, los jóvenes no quieren desahogarse, los jóvenes quieren ser parte activa de la sociedad en la que viven como sus predecesores a su edad fueron parte activa de la sociedad en la que vivieron, lo decía muy bien José Ignacio, ¿no? Contando el papel relevante que los jóvenes tuvieron en determinadas transiciones, incluida la española, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está la clave. Cuando a los jóvenes no les permitimos participar de una manera activa, se lo buscan por su cuenta. Y empiezan formas de activación política y social que son diferentes a las institucionales. Y ahí es donde nos encontramos 2 mundos paralelos, las instituciones que siguen intentando atraer a los jóvenes a las instituciones y los jóvenes que empiezan a hacer la vida por su cuenta ante ausencia de instituciones que respondan a sus inquietudes. Y yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto y, perdón, acabo ya porque me he enrollado, ¿no? O sea, el ser capaces de integrar a los jóvenes, adaptarnos a la institucionalidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen fuera de la institucionalidad son tremendamente activos, tienen grandes dosis de liderazgo, consiguen grandes retos, son capaces de autogestionar proyectos económicos, de autogestionar proyectos empresariales, de autogestionar proyectos sociales. Cuando las instituciones, respetando la esencia de las instituciones, sean capaces de adaptarse a esa informalidad que los jóvenes han ido construyendo en paralelo, cuando sean capaces de dar respuesta a esas ansias de incidencia, a esas ansias de influencia real, me parece que empezaremos a abrir caminos reales para que los jóvenes se integren mucho más con la vida política y también electoral. Muchas gracias a Rafael Rubio. Damos ahora la palabra a la magistrada Sandoval de Bolivia. Sí, en el mismo sentido que Rafael, poniendo ejemplos de Bolivia, es que si bien hay jóvenes que han construido cambios y están en los partidos ya establecidos, hay muchos movimientos ciudadanos
con objetivos concretos, incluso objetivos muy políticos, construidos por jóvenes fuera de los partidos. Por ejemplo, campañas políticas por el no al cambio de la Constitución a partir de redes sociales, pero organizadas y creadas por ellos prácticamente con muy poco financiamiento. También están en temas ecológicos, se convocan por redes y actúan, impiden destrucción de bosques, de parques dentro de las ciudades, temas de organizaciones de construcción de viviendas para personas indigentes, temas así que nos demuestran que ellos sí quieren participar. Ahora, la pregunta sería, ¿qué podrían hacer estos partidos tradicionales para lograr un recambio de líderes? Por ejemplo, nuestro actual partido en el gobierno en Bolivia era un partido novedoso, era un partido con muchas ideas de cambio, pero ahora ya está 11 años en el poder y los mismos líderes como que continúan. Y hay otros partidos más antiguos que sus líderes son todavía mucho mayores. O sea, los que eran jóvenes hace 10 años ahora tienen cerca a los 60, pasados los 55. Y en los partidos más antiguos tienen ya cerca a los 70. Entonces, ¿cómo podrían hacer los partidos o qué experiencias tienen en sus países acerca de una renovación interna de liderazgos, si está en alguna legislación, o qué se podría hacer, tal vez en el mismo sentido de lo que hablaba Rafael, para incorporar a los jóvenes que están participando activamente en sus sociedades, pero que no logran insertarse en los partidos tradicionales. Gracias. Muchas gracias a la magistrada Sandoval. ¿Alguna otra intervención? La magistrada Cristaldo de Paraguay. Aportar también de que dentro de uno de los partidos tradicionales, el Partido Colorado tiene una cuota para la juventud, pero como eso se da solamente en las internas del partido, por el sistema representativo, por el sistema DOM, no se traduce a la hora de la realidad en las elecciones generales. Con respecto a lo que dijo la magistrada Carmen, también nosotros tenemos la experiencia de los jóvenes, por ejemplo, en Techo para mi País, que es una experiencia positiva, digamos, porque hoy día la ministra de la Senavitat, que es del área en donde social, en donde se construyen las viviendas sociales, ella es la ministra, que era la directora de Techo para mi País, es una arquitecta y hoy día es ministra. También tenemos ministro de la Juventud, o sea que el gobierno actual está apostando mucho por los cargos, si bien son designaciones por gente joven, que justamente también es la molestia en este momento ya de los políticos, ¿verdad?, de tradición y que tienen ya sus añitos, ¿verdad?, que ya tienen mucho más de 70 años, no digo 60 porque yo tengo 60 y creo que me siento en condiciones de aportar muchísimo todavía. Creo que estoy en la plenitud de mi edad para aportar, soy docente, estoy en la magistratura. Entonces, también está apostando muchísimo este gobierno actual en ministros jóvenes. El actual candidato a presidente de la República, y que probablemente sea el que gane del Partido Colorado, tiene 36 años en este momento. O sea que creo que estamos avanzando, si bien no mucho, pero estamos en un proceso de avance con respecto a las personas con menos edad. Gracias. Sí, con gusto. Gracias a la magistrada. Ay, perdone. Gracias. No, es una reflexión, una pregunta. Resulta que en el caso nuestro, en las últimas elecciones, hace 4 años atrás, ahora vamos a tener 9 la próxima semana, entraron una serie de jóvenes al Congreso y que yo diría que apenas sabían sonarse todavía, ¿eh?
y bueno, y 5, 6 o 7, pero resulta que al año o al año y medio que estaban dentro ya se confundieron con el establishment. Entonces ya no son jóvenes, ese joven que tenía la idea, que iban porque eran los que habían hecho, que querían hacer reformas educacionales, etcétera, ya entran al sistema de la negociación, y creo que de ese sentido pierden no la juventud física, sino que la juventud con que ellos llegaron al Congreso, se confunden con el resto de la gente que está en el Congreso por más tiempo que ellos. Entonces, ¿no pasará algo así también, eso que una vez que obtienen los cargos y llegan, ya ven cuál es la realidad de la política que existen en los congresos, en los ministerios, etcétera, y cambian un poco su visión? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al magistrado José Luis Vargas del Tribunal Electoral de México, y a continuación vamos a darle la palabra a nuestros dos panelistas para reaccionar a esta primera ronda de intervención. Perdón, muy brevemente. Escuchando estas intervenciones, a mí me da la impresión que existe algo generalizado, y es la falta de imaginación de los partidos políticos y sus líderes para saber vender el nuevo formato de la política a la juventud, ¿no? En el caso mexicano tenemos que de unos meses, años para acá, los líderes de los principales partidos, su gran innovación para dirigirse a los jóvenes, es lo que decía Rafa Rubio, se quitaron la corbata. Y piensan que eso ya les cambió el formato, pero siguen hablando igual, siguen actuando igual. Con lo cual, yo lo que creo, y está vinculado con estos temas que hemos venido manejando desde la mañana, lo que no nos hemos dado cuenta es que al día de hoy, por ejemplo, en México había una encuesta que el otro día leí, que frente a casi 10 horas que veía la población en general la televisión por día, hoy el promedio de tiempo para la televisión de la ciudadanía es de 3 horas. Y hoy el promedio de la gente en Internet es de 8 horas por día. Con lo cual, el mundo de Internet, y por eso, y perdón que sea recurrente, pero es que creo que hacia allá están varias de las respuestas que tienen que ver con nuestros desafíos y sobre todo también a lo mejor de sustentabilidad en materia democrática, está vinculado con entender esas nuevas formas de comunicar y ese nuevo envase o esa nueva presentación como que se tiene que dar la política para los consumidores actuales de la política. Y si no, lo que va a suceder, y también un segundo fenómeno, y es que creo que ha faltado psicología social por parte de los partidos y sus candidatos para entender cómo se comporta y cómo piensan estas nuevas generaciones, particularmente estoy pensando en los millennials, y lo vimos recientemente en la elección de los Estados Unidos, es decir, el hecho de que les hayan sacado de la contienda a un posible candidato como fue Bernie Sanders, y el hecho, por ejemplo, que la candidata Hillary Clinton haya de cierta manera no hecho lo necesario para ver si podían ir en una fórmula, hizo que probablemente la diferencia que le faltó para ganar la elección se les fumara. Con lo cual, esta nueva generación de millennials, que son, si uno ha trabajado con alguno de ellos, son brillantes, son mucho más, es decir, tienen unas herramientas y un potencial para el mundo profesional muy distinto a diferencia de lo que otras generaciones fuimos, pero son totalmente acomodaticios. Si no les dan las cosas como ellos quieren, de tal forma como, entonces dicen no puedo o no es lo que yo quiero y salen. Es decir, ya no tienen ese ímpetu del que hablaron hace un momento, que tenía la juventud, de decir, es mi época, digamos, de tratar de cambiar al mundo. Ellos cambian al mundo cuando están todo
lo que ellos necesitan para poderlo cambiar. Y creo que eso, insisto, es falta de psicología social, de que los partidos, candidatos y en general la clase política no estamos entendiendo cómo se tiene que aproximarse a ese nuevo formato que serán quienes se les dé la estafeta para que conduzcan la política en poco tiempo, como ya lo estamos viendo. Gracias. Muchas gracias al magistrado José Luis Vargas. Vamos ahora a dar la palabra por máximo 3 minutos a nuestros dos panelistas en el mismo orden en el que intervinieron. En primer lugar, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la República Dominicana, Román Jaques. Agradecer los sabios comentarios de todos ustedes y aprovechar estos 3 minutos. Mientras almorzaba, conversaba con el profesor Sobato y él hablaba que la juventud con el tiempo se va a extender porque la nanotecnología y la tecnología, la ciencia médica, va a hacer al hombre y a la mujer cada vez más extendido en la vida. ¿Hasta cuándo yo soy joven? 40, 50, 60, 70, 80. Yo soy académico, decano de una universidad en Santo Domingo y tengo un profesor de 88 años dando clases. Las reflexiones del ministro de Chile y del colega de España son muy sabias y las enlazo. Esas ansias de influencia social hay que aprovecharlas en los jóvenes. Y esa discriminación que por cultura política se ejerce en los jóvenes, no me incluyeron en la lista porque soy joven, tan sencillo como eso, porque no tengo experiencia en el partido. Es una realidad dominicana. Viene la famosa discriminación positiva, en procura de esa renovación política que nunca se da. Pero viene la sabia reflexión del ministro de Chile. Entra en una zona de confort, se acomodan al establishment y se vuelven uno más del montón los que llegan. Es el gran desafío de la democracia, que el que llegue no llegue por una cuota impuesta, sino por méritos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el ministro José Ignacio Corse. También para compartir buena parte de lo que se ha dicho, en primer lugar me recordaba a Juan de Mairena, ¿no? Antonio Machado por boca de Juan de Mairena, que decía: en política como en arte, los novedosos apedrean a los originales. Y me hizo recordar, es verdad. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los partidos políticos y de su mecanismo de renovación de liderazgos en todos estos procesos. Y es responsabilidad de los partidos políticos. Las autoridades electorales no tenemos mucho que hacer allí, si es que esos partidos políticos facilitan el acceso de los liderazgos de jóvenes. Pero también hay otro tema de fondo, que creo que de alguna manera fue señalado. Es verdad que decisiones cruciales en nuestros países, en nuestros y en países de todo el mundo en este momento, no son decisiones políticas que requieran el concurso de los ciudadanos, o por lo menos los ciudadanos no creen que vayan a pesar en esas decisiones. Por ejemplo, la desatención respecto de las elecciones europeas. Lo que yo percibí es que la gente no se sentía concernida porque no entendía que el resultado de esas elecciones les fuera a afectar, ni a beneficiar, ni a perjudicar. Es la raíz de la indiferencia. Uno puede participar políticamente cuando entiende que están en juego temas que le interesan. Y si no entiende que están en juego, se abstiene de participar o mira para otro lado. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aunque no lo crean, tenemos todavía unos minutos para una segunda ronda de intervenciones, si así lo desearan, porque hemos sido muy eficientes con el manejo del tiempo, a pesar de que las contribuciones han sido realmente profundas y esclarecedoras. Si alguien más deseara hacer alguna aportación, tenemos todavía tiempo. Hay que aprovecharlo. ¿O quieren aprovechar para descansar? Esa fue la estrategia ¿verdad? de la brevedad. Bueno,
Bueno, sería muy difícil hacer una síntesis justa y completa de lo que se acaba de discutir. Solamente en un minuto mencionaré algunas palabras clave de lo que hemos escuchado acá y que nos pueden dar líneas directrices de lo que puede ser una hoja de ruta para seguir enfrentando de mejor manera el reto de hacer participar más y mejor a nuestros ciudadanos y ciudadanas más jóvenes. Aquí se ha hablado de la responsabilidad de los partidos políticos. Se ha hablado que las soluciones no pueden ser unidimensionales, sino que tiene que ser un enfoque integral e integrado. Se ha hablado que no es un tema de edad, sino de responder realmente a las necesidades específicas de los sectores más jóvenes. El mundo ya cambió, tenemos que cambiar junto con él. Se ha hablado de la fuerte influencia y del poder de las redes sociales y de cómo los jóvenes y las jóvenes los están usando. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos? ¿Qué pueden hacer las autoridades electorales para fortalecer esta participación? ¿Hay que apostar por los jóvenes? Sí. El reto también es de personas de mayor edad en puestos de poder que difícilmente están dispuestos a dejar espacio a las nuevas juventudes. Se han lanzado preguntas muy complejas de responder. ¿Qué pasa con esos jóvenes que una vez que llegan al poder se ven absorbidos por el establishment? Se ha hablado del problema de la falta de imaginación de los partidos políticos que no logran encontrar las mejores fórmulas para realmente vender a los jóvenes estas propuestas. Se ha hablado de los desafíos de la sustentabilidad y de cómo tenemos que entender las nuevas formas de comunicar, algunas herramientas posibles, entre ellas la psicología social. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y agradezco el privilegio de haber presidido esta mesa con estos excelentes panelistas. Gracias. Muchas gracias. Como dicen, breve y bueno, 2 veces bueno. Muchas gracias por sus participaciones. Y con esto se dan por terminados los trabajos del día de hoy. Los organizadores les invitan a todos a un cóctel que tendrá lugar el día de hoy a las 7:30 de la tarde en la terraza del Hotel La Casona. Y bueno, desde luego los convoco el día de mañana, jueves 9 de noviembre a las 10 de la mañana, al panel 5 titulado La igualdad de género en la justicia electoral. Muchas gracias y buena tarde.